comenzar en esta mañana, siempre me gusta a veces comenzar con alguna pregunta, comenzar con una pregunta, ¿no? Para que cada uno podamos pensarla y considerar en esta mañana esto. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No necesariamente hay que responderlo, sino para que cada uno podamos pensarlo en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? Y mientras vamos abriendo allí, mientras vamos pensando en esto, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, vamos a leer esta mañana. Mateo 16, 13 al 17. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Hazte esta pregunta en esta mañana. ¿Quién es Jesús para mí? Si sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, amén. Si sabemos que Jesús es nuestro Salvador y todo lo demás que podamos saber, pero ¿quién es Jesús para mí? Porque cuando yo me hago esa pregunta, estoy limitando y estoy reduciendo a cómo está mi vida también en esta mañana. ¿Y qué entiendo yo personalmente? No por lo que alguien me pueda decir o enseñar, sino verdaderamente quién es Jesús para mí. Dice la Biblia, allí el relato bíblico de Mateo 16, versículo 13 al 17, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros dicen allí que eres Elías, y otros que eres Jeremías, o algunos de los profetas. Era algo importante porque para los judíos, para el pueblo de Israel, Juan el Bautista, que ya había muerto para ese entonces, ya había sido decapitado, ya le habían cortado la cabeza allí a Juan, ya había culminado esa parte de su ministerio porque Juan vino a preparar y abrir el camino allí para la llegada, para la entrada de Jesús, el Mesías. Y todo lo que pasa y todo lo que acontece allí, cómo Dios usa poderosamente a Juan, ¿no? Pero termina allí su vida de esa manera. Y para ellos era alguien importante. Los profetas, Elías, conocido como el profeta de fuego, para el pueblo de Israel, para los judíos y para la gente allí de la época de Jesús, era alguien importante. Se enseñaba acerca de Elías, de Jeremías y de los demás profetas. Eso es lo que la gente allí hablaba y lo que los discípulos iban escuchando. ¿Quién era Jesús? Para algunos, algunos piensan que eres Juan el Bautista que resucitó. Otros piensan que eres Elías también, que Jeremías y todo lo demás. Y Jesús les dice, verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Dice Jesús. Ustedes, les dice Jesús, los habla, los encara allí, los mira a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Jesús los mira y les hace esta pregunta. Y allí responde el más bocón, digamos, ¿no? Allí responde un tal Pedro, ¿no? Que a veces metía la pata y a veces le embocaba, y a veces, como en esta ocasión, era guiado por Dios mismo, por el mismo Espíritu de Dios. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, Pedro acá, quizás sin ser consciente totalmente, o quizás sí, o no sé, porque eso fue algo que Dios mismo se lo reveló. Pero hace la declaración más grande y poderosa allí, acerca de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, Pedro, bienaventurado, feliz por ti. Bendecido seas, Pedro, porque has dicho algo que es una verdad, que trasciende el mundo, que trasciende el tiempo, que trasciende la eternidad. Tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Señor, en esta mañana, una vez más nos acercamos ante tu presencia, oh Dios,
Pedimos que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, lo que tú quieras hablar a cada uno, de acuerdo a nuestras propias necesidades. Y como recién decíamos, Señor, y orábamos, más allá de cómo haya venido cada uno de nosotros en este día, en esta mañana, a tu casa, más allá de cómo esté nuestra propia vida, hoy queremos rendirnos delante de ti y que seas tú tomando el control de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras necesidades, de nuestras situaciones. Y disponemos de este tiempo, Señor, para escuchar de tu palabra y para que tú nos hables a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí estudiando un poco este texto, vemos dos preguntas importantes que Jesús le realiza allí a los discípulos. Y la primera fue una pregunta para que ellos pudieran expresar o pudieran decirle a Jesús y pudieran pensar cuál era el concepto general que las personas tenían acerca de Jesús. Esa fue la primera pregunta, ¿no? Y podemos ver que todo lo que las personas decían acerca de Jesús eran cosas buenas. Lo que ellos habían escuchado, de hecho hasta ese momento, eran cosas buenas. Las personas en general tenían allí un buen concepto de Jesús. Decían que era Juan el Bautista, que había resucitado, Elías, el profeta de fuego, Jeremías, uno de los grandes profetas allí del Antiguo Testamento, o algún otro que Dios allí había enviado. Este era el concepto que la gente tenía acerca de Cristo. Y a veces, si nosotros miramos a lo largo de la historia y cuando estudiamos las diferentes sectas que hay, que han aparecido y que siguen apareciendo, ¿no? El problema siempre ha sido con la persona de Cristo. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y eso es lo que más le ha costado entender a la gente. Y de hecho muchas sectas, religiones falsas, se han gestado allí en el error en la persona de Cristo. Jesús se hizo hombre y cuando estuvo aquí en la tierra fue 100% hombre y vivió sin pecado y venció al pecado y todo lo demás siendo hombre. Se hizo hombre para poder ser el intermediario, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ese es el error. Por eso siempre la equivocación está allí. Y hay religiones que tienen un concepto allí bueno, pero hasta cierto punto. Y hay sectas que piensan, bueno, que Jesús fue un gran profeta. De hecho, los mismos musulmanes consideran a Jesús como un profeta más, pero por sobre él tienen a Mahoma. Los mormones tienen a alguien más por encima de Cristo. Los mismos testigos de Jehová exaltan la parte de Jehová, pero le quitan o desmerecen la obra de Cristo. Y por eso son falsas enseñanzas y sectas. Así que, y ese concepto errado de Jesús es lo que ha causado siempre los problemas. Pero a Jesús no le interesaba tanto conocer el concepto que las personas en general tenían acerca de él, sino cuál era el concepto que sus discípulos tenían acerca de él. Aquellos que estaban allí cerca con él. Aquellos a los cuales él llamó para estar con él. Recuerden que cuando Jesús llama a los discípulos, los llama, no les dice, vengan conmigo para servir, vengan conmigo porque vamos a ir a predicar, vengan conmigo porque vamos a ir a hacer milagros. Dice Mateo, allí los evangelios, que los llamó para estar con él, para que estuvieran con Jesús. Y nunca nos olvidemos esto, Jesús nos llama para que estemos con él. Primero que nada y antes que nada, él quiere que nosotros estemos con él. Él quiere que nosotros disfrutemos de esa intimidad con él. Más allá de lo que yo pueda hacer, más allá de lo que yo pueda pensar o decir, más allá de mi servicio, más allá del ministerio, más allá de todas las cosas que podamos hacer, que son buenas, claro que sí. Pero primero que nada, Jesús nos llama para estar con él. Y Jesús quería saber quién era él para aquellos que habían visto hacer milagros, para aquellos que lo habían escuchado predicar y enseñar, para aquellos que lo habían escuchado hablar con poder y autoridad y que habían estado con él durante ese tiempo, para aquellos que él tenía allí cerquita, para aquellos a los cuales él había elegido. Es por eso que él les hace una pregunta muy importante y les dice,
¿quién dicen ustedes que soy yo? Una pregunta impactante allí directamente para ellos. Y Pedro allí que toma la palabra y responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, no había mejor respuesta que esa. Verdaderamente la respuesta correcta a esa pregunta era esa. Él es el Mesías, el enviado, el Salvador, enviado por el Padre para salvar a los hombres, el Hijo de Dios. Y Jesús le habla a Pedro y le dice, eso te lo reveló Dios mismo. Pero ahora la pregunta de Jesús a sus discípulos es para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y tenemos que comprender o entender que esa respuesta a esa pregunta se tiene que ver reflejada en nuestras vidas. Y vamos a mirar algunas de las respuestas a esa pregunta y cómo nosotros la debemos reflejar en nuestras vidas. Si Jesús lo pudiéramos ver aquí físicamente en esta mañana y nos dijera a cada uno, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué le responderíamos? ¿O cómo le responderíamos? Y vamos a reflexionar en esto y a pensar en esto en esta mañana, en la respuesta que nosotros podemos dar. Si Él es Dios, si Jesús es Dios, ¿por qué no le adoramos? Y usted podrá decir, bueno, pero yo le adoro, yo vine a adorarle. Apocalipsis 7:11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es adorar? Y a veces pensamos que adorar son cantar las canciones lentas allí y la parte que viene después allí antes de la prédica. Que adorar es poner una canción tranquila allí y a veces eso es parte o resulta parte de lo que es la adoración. Pero cuando miramos y estudiamos el concepto de la palabra adorar en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, adorar significa contemplar y admirar las maravillas y las grandezas de Dios y doblegar nuestro corazón ante Él con reverencia, reconociendo su amor, su poder y su bondad. Adorar significa contemplar las maravillas y las grandezas de nuestro Dios. Eso significa adorar a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios es cuando nos ponemos a pensar y a mirar a nuestro Dios y vemos su grandeza, vemos su majestad, vemos su poder y ante eso nosotros reconocemos que Él es grande y que nosotros necesitamos y dependemos de Él. Ante eso nosotros reconocemos su amor, su poder y su bondad. Y de esa forma es como nosotros le adoramos. Pero tenemos que comprender que adorar es más que un concepto, sino que tiene que ver con actitudes de nuestra vida, de nuestro corazón para con Dios. Adorar no significa solamente cantar alabanzas para el Señor. Muchas veces pensamos que es ese momento. Adorar va mucho más allá de eso. Si decimos que Jesús es Dios, entonces nosotros tenemos que comprender y saber que Él es digno, sí, de toda alabanza y de toda adoración. Pero ¿qué es adorar? Adorar es buscar a Dios. Salmo 95, versículo 1, allí la primera parte, dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Adorar es buscar a Dios. No podemos decir que amamos a alguien si nunca tenemos tiempo para buscar estar con esa persona. Si yo digo que amo a alguien pero nunca busco el tiempo, me hago el tiempo para estar con esa persona. Y lo mismo pasa con nuestro Dios. No podemos decir que adoramos, que amamos a nuestro Dios cuando no buscamos pasar tiempo con Él. Y lo primero que entendemos por adorar es eso, es buscar a Dios, es buscar estar con Él. No podemos decir allí, no tenemos excusa delante de Dios. Nosotros tenemos que comprender que Dios está presente para nosotros, pero mi adoración es tener tiempo para buscarle a Él.
Mi adoración a Dios por sobre todas las cosas es tener tiempo para venir a su casa. Mi adoración a Dios es tener tiempo para venir a congregarme y a reunirme con los demás para rendirle honra y gloria a Él. Mi adoración es buscar a Dios y venir a buscar y aprender de su palabra y exaltar juntos con los demás su nombre. Este concepto lo tenían muy claro desde el Antiguo Testamento. De hecho, David, el salmista, escribió allí muchos de los salmos expresando estas palabras. Y cuando no podía ir y en los momentos que tuvo allí que estar medio escondido por los enemigos, por las situaciones, hasta se lamentaba de no poder estar en la casa de Dios, de no poder reunirse allí. No porque no pudiera adorar a Dios en el lugar donde estaba, en su casa, sino porque sentía esa necesidad de reunirse y de congregarse con los demás para adorar y exaltar el nombre de Dios. Sea como ahora tenemos este lugar físico, o sea como lo hacían allí en tiempos de la iglesia primitiva, donde se reunían en lugares, en casas, en aposentos altos, o sea en lugares donde en otro lado del mundo hoy mismo se están escondiendo en cuevas para adorar a Dios, pero juntos buscando adorar a Dios, buscando de su presencia. Y adorar es buscar a Dios por sobre todas las cosas. Adorar es buscarlo con una actitud de alegría. La segunda parte del Salmo 95, verso 1, allí dice: aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y adorar a Dios no se trata solo de venir, sino que va también en cómo venimos. Y como decíamos hoy, a veces venimos hechos pedazos. A veces llegamos aquí el día domingo medio arrastrándonos. Porque es la verdad, a veces venimos tan golpeados, pero hay algo que debe cambiar y es en nuestra actitud. Y tiene que ver en cómo salimos después de aquí. Y tiene que ver en la disposición que hay en nuestro corazón. Y lo que siempre hablamos y enseñamos, el culto lo hacemos cada uno a Dios. De hecho, podemos ver a veces a personas que están recibiendo en la misma reunión tanto de Dios y otros que están allí y se van como llegaron, no recibieron nada. Porque tiene que ver con nuestra actitud y tiene que ver con nuestra disposición. Y tiene que ver que si hoy yo vengo, como dije, hecho pedazos, con cantidad de situaciones, de saber que tengo que terminar acá y volver a casa y enfrentarme a cantidad de situaciones, o todo lo que me viene, o todo lo que tengo por delante en la semana, pero si vengo con la actitud de adorar a Dios y de estar alegre porque Él es Dios, de estar alegre en su presencia, de reconocer su poder, su autoridad, de reconocer que Él puede cambiar la situación que yo quizás no entiendo, Él lo puede hacer. Eso es lo que va a determinar cómo entro y cómo salgo de aquí, de este lugar, o de la presencia de Dios. Cuando nos reunimos aquí, o cuando oras en tu casa, o cuando tomas tu tiempo para buscar de la presencia de Dios, es cómo venimos y cómo nos vamos. Tenemos que comprender que nuestro Dios no solamente mira allí nuestra vida, cómo hemos venido, sino también que le interesa, le importa el proceso allí en nuestras vidas. Y no se trata solamente de venir y cumplir, de decir, bueno, yo vine, me congregué. Se trata de venir con alegría, con gozo a la presencia de Dios. Y tenemos que comprender que venir ante su presencia no solamente es aquí en este lugar, sino en todo lugar donde buscamos la presencia de Dios. Desde tiempos bíblicos allí, cuando alguien iba delante de la presencia de un rey, de hecho si alguien iba con una cara amargada allí, hasta su propia vida corría peligro. Porque el rey si quería le mandaba a matar, porque se había presentado allí con una cara amargada, triste. Y el protocolo que había para entrar en la presencia allí del rey era que tenía que ir con una cara, por lo menos disimulando allí con una sonrisa. Ese era el protocolo que había. Nosotros no necesitamos fingir nada delante de Dios. Y si has tenido que venir a este día, en esta mañana, a la casa de Dios con lágrima en tu rostro, así el Señor te recibe. Pero en tu corazón y en mi corazón debe estar la actitud de estar expectante de lo que Dios puede hacer. Y debe estar, la alegría no es una sonrisa.
el gozo que Dios nos da, que dice la palabra de Dios que el gozo es nuestra fortaleza. El gozo de Dios no tiene que ver con estar sonriendo y con el jajaja. Porque eso es momentáneo y eso es pasajero y depende muchas veces de las circunstancias o de un estado de ánimo. El gozo de Dios, la alegría que Dios nos da, va más allá de un momento o de una situación. El gozo que Dios nos da, que es nuestra fortaleza, es lo que nos hace entender que Dios es más grande que lo que estoy viviendo. El gozo que Dios me da, la alegría que Dios me da, la alegría que experimentaba el salmista cuando decía: entraré, Señor, por las puertas de tu casa, entraré por tus puertas con acción de gracia, por tus atrios con alabanza. David decía eso, y hermanos, David muchas veces llegó a la casa de Dios corriendo y detrás andaban sus enemigos. Muchas veces correteado por los filisteos, muchas veces correteado allí por el propio rey Saúl. Sin embargo, se mantuvo fiel. Sin embargo, seguía allí. Y a veces nosotros los problemas nos corretean y lo primero que hacemos, nos alejamos de Dios. Y hermanos, esta palabra es para todos, para cada uno de nosotros. No es ni para el que está recién empezando, es para todos. Pero a veces los problemas o las situaciones nos van correteando, las circunstancias, los horarios, todo lo que sea. Y volvemos a lo mismo que siempre hablamos, siempre se trata de prioridades. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás va a cambiar, porque Él se encarga de todo eso. Adorar es más que solamente pedir, es reconocer que Él es grande. El mismo Salmo 95 allí, verso 2 y 3. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Aquí dice que venimos ante su presencia con cánticos, que debemos venir así, con esa actitud. Pero muchas veces venimos solamente con peticiones, con necesidades. Y está bien que presentemos, de hecho Dios mismo nos manda que sean conocidas nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Él, con toda oración, con toda súplica. Pero no nos olvidemos también de agradecer al Señor. No nos olvidemos de adorarle y de agradecer con nuestra vida y aún con nuestras propias palabras. No nos olvidemos de tomar ese momento y ese tiempo para rendirle gloria a Él, para adorarle a Él. Y si vengo hoy con cantidad de necesidades y tengo peticiones delante de Dios y tengo pedidos de oración y tengo todo lo demás, en el momento de la alabanza me voy a gozar en la presencia de Dios y voy a dar lo mejor de mí, porque ese momento es para Dios. Ahora, si yo me quedo allí con mi problema, con mi situación y me quedo sentado en el banco y me quedo allí amargado y triste y ni siquiera digo un amén y ni siquiera me pongo a cantar lo que se está cantando para adorarle a Dios, estoy diciendo: no, Señor, perdoná, pero esto es más grande que vos. Lo que me está pasando es más grande que vos. No puedo adorarte. Claro, si lo pensamos así, lo entendemos, decimos: no, no es así. Dios es más grande. Pero con nuestra actitud, con lo que mostramos en nuestro corazón y lo reflejamos a través de nuestra actitud, lo decimos así. Y nos presentamos delante del Rey con una actitud incorrecta. Por eso, digámosle al Señor: ayúdame, ayúdanos, Señor, a venir a tu casa con un corazón dispuesto, más allá de cómo esté, más allá de los golpes que hayamos recibido. Y como dije, si llegamos de arrastro aquí, llegamos de arrastro, pero estamos en la presencia de Dios. Y dispongamos con nuestra vida, con nuestro corazón, de adorarle a Él, de buscarle a Él. Más allá que pedir solamente, reconozcamos su grandeza y su majestad. Porque eso habla de una actitud de fe, y Dios premia la fe de aquellos que le buscan. Es una actitud de confianza y de reconocer su poder y su grandeza. Avanzamos en esta mañana y también nos preguntamos y respondemos: si Jesús es el Señor, si Él es Dios, ¿por qué no le obedecemos? Como decía allí un predicador antes, si no podemos decir amén, digamos ay, 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 por lo menos.
Señor. Si decimos que Él es Dios, lo primero que veíamos, ¿por qué no le adoramos? Si decimos que Él es Dios, que Él es el Señor, ¿por qué no le obedecemos? Juan capítulo 13, verso 12 al 17 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nuestro Señor Jesús nos dio el máximo ejemplo allí de humildad y de obediencia. Siendo Señor y Maestro, Él se convirtió en un siervo por amor a nosotros y también para darnos el ejemplo, para dejarnos ese ejemplo. Jesús, siendo Señor, dice que fue obediente hasta la muerte y cumpliendo el plan y el propósito de Dios, para cumplir hasta el último detalle allí de ese plan de redención que Dios había determinado para salvar a la humanidad. El pasaje conocido allí de Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces nosotros le llamamos Señor, pero queremos hacer nuestra voluntad antes que la de Él. Decimos, como dice el Señor, como dice en su palabra, y usamos esas frases a veces, pero no le obedecemos o no hacemos lo que Él realmente quiere que hagamos. Decimos que Jesús es nuestro Señor, pero queremos seguir viviendo a nuestra manera. Decimos que Él es el Señor, pero queremos seguir por nuestros caminos que muchas veces van equivocados. Decimos que Él es nuestro Señor, pero no queremos perdonar a los demás como Él perdonó. Y Él dejó el ejemplo. Todo lo que el Señor nos ha pedido, primero lo hizo Él y primero dejó el ejemplo para cada uno de nosotros. Si Jesús es el Señor, ¿por qué no le servimos? Y esto no está en primer lugar para que podamos entender que primero Él nos hizo para adorarle y para estar con Él. A veces cambiamos y queremos primero servir a Dios y después entender la otra parte de adorarle y de buscarle. Primero debemos adorarle, primero debemos buscarle, primero debemos estar con Él para después poder servirle. Pero cuando vamos paso a paso y vamos entendiendo lo que el Señor quiere de nosotros, llega un momento en la vida del cristiano que se da cuenta que el Señor espera también algo de Él. No porque nosotros seamos imprescindibles, porque Jesús dijo, si ustedes se callan, aún las piedras hablarán. Hizo hablar una burra, ¿no? Entonces no hay excusa en eso. Pero sí el Señor espera algo de nosotros. Y llega un momento en que nosotros debemos decir, bueno, ¿qué pasa? Ya hace tiempo que estoy en el camino del Señor. ¿Cómo está mi vida? ¿En qué situación, en qué condición está mi vida? ¿Estoy buscando a Dios? ¿Le estoy adorando? ¿Le estoy obedeciendo? Si estoy haciendo todo eso, ha llegado el momento en que tengo que hacer algo más. Tengo que servirle. No para comprar, como lo decimos y lo enseñamos siempre, no para comprar el favor o el amor de Dios. Eso nada lo compra. Y Dios nos ama porque somos sus hijos, porque Él nos creó y porque un día Jesús dio su vida también por nosotros. Porque somos de Él, por eso nos ama. No por lo que podamos hacer o dejar de hacer, pero sí es necesario que nosotros entendamos que hay algo que se llama madurez en la vida del cristiano y que es un proceso y que debemos seguir cada día en ese proceso y permitir que el Señor vaya trabajando en nuestras vidas.
y permitir que el Señor vaya mostrándonos las cosas en las cuales debemos de ir obedeciendo, las situaciones en mi vida en las cuales yo debo ir arreglando y poniéndome a cuenta con Dios, las cosas que debo ir cambiando y decir, Señor, sea hecha tu voluntad antes que la mía, para llegar a ese momento en que decir, Señor, quiero servirte a ti. Volvemos al comienzo. Jesús llamó primero a sus discípulos para que estuvieran con Él. Y luego que tuvieron ese tiempo, luego allí Él comenzó a usar sus vidas también. Y luego que el Señor muere y asciende, viene la promesa del Padre, viene el Espíritu Santo, el poder de Dios sobre sus vidas y los llena, los cambia, los capacita para poder servir a Dios de una mejor manera. Y todo eso se resume a lo anterior. Para poder servirle necesito obedecerle. Y para poder obedecer lo que el Señor Jesús nos enseñó es una palabra clave y tiene que ver con la humildad. Dice, donde leímos allí Filipenses, que se humilló. Jesús se humilló. Para servir, Jesús se humilló. Para cumplir el propósito de Dios, Jesús se humilló. Para hacer la voluntad del Padre, Jesús se humilló. Tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con la humildad. Y a veces decimos, no, yo soy así, a mí no me cambia nadie. A mí mi madre me tuvo así y así voy a morir. A veces escuchamos cosas peores todavía. Y el Señor nos dice, ¿no? Si realmente, ¿quién soy yo para ti? Soy Jesús. Soy el Hijo de Dios. Aprended de mí. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde? Aprended de mí, dice el Señor. Señor, ¿cuánto nos falta aprender de ti? Ayúdanos, Señor, a aprender de ti cada día. Le llamamos Señor, pero nos falta muchas veces la valentía para ser obedientes. Le llamamos Señor, pero nos falta muchas veces eso tan importante que es la humildad. Si Él es Dios, y con esto ya vamos terminando, si Él es Dios, ¿por qué no le creemos? Y usted dirá, bueno, pero yo creo en Dios, creo en Jesús. Mateo 13, 53 al 58 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta autoridad, esta sabiduría, y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Siempre digo que este pasaje, que este relato allí de Mateo, es uno de los pasajes más tristes de la Biblia, de toda la Biblia. Porque se resume allí esa frase. Y Jesús no hizo allí muchos milagros. No pudo hacer muchos milagros. No porque no tuviera poder. No porque no haya querido. No porque no se haya dispuesto a hacer milagros. Porque estoy seguro que del corazón de Jesús saltaría allí de ansias, de ganas de poder hacer milagros, de poder traer sanidad, de poder transformar las vidas, de poder hacer algo para que pudieran ver el poder de Dios manifestado allí en sus vidas. Pero dice allí al final del texto, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué triste esa palabra. Qué triste que tengamos que escuchar eso de alguien o de nosotros mismos. No, el Señor no pudo hacer nada. ¿Por qué? ¿Acaso no es Dios todopoderoso? Sí que lo es. Pero hay algo que traba todo eso, mi incredulidad. Y tiene que ver con todo lo demás. Porque si yo vengo hoy a la casa del Señor hecho pedazos, pero mi actitud es, bueno, voy por ir para cumplir, para que me vean, y tiro una semana más. Y me quedo con eso. En cambio, si yo vengo
aún con lágrimas en mis ojos, aún cargado de problemas, que aún hasta enfermo físicamente por todo lo que estoy viviendo. Pero vengo acá y digo, Señor, estoy acá en tu casa. Señor, necesito de ti. Señor, vine a rendirte culto, vine a adorarte con mis hermanos. Vine a reconocer tu grandeza, tu majestad. Vine en este día y aunque no me sepa la letra de la canción, levanto mis manos, levanto mi voz para adorarte. Aunque sea un amén sale de mi boca, aunque sea un gloria a Dios, para reconocer que tú eres mi Dios, que tú eres el Dios poderoso, que tú estás aquí presente en esta mañana, que tú tienes poder para tocar mi situación, para tocar en mi vida, en mi enfermedad, en mi familia, que tú tienes poder para hacer algo conmigo y que yo pueda salir de aquí diferente. Y aunque hoy no lo pueda ver, sé que mis ojos verán la gloria de Dios y voy a decir como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al final Él me levantará. Y las cosas que quizás hoy no las pueda ver claramente, las voy a poder ver de una mejor manera cuando me dispongo a adorar el nombre de Cristo, cuando reconozco su poder y su autoridad, cuando digo, Señor, quiero adorarte por sobre todas las cosas, cuando no me fijo en cómo está todo lo demás a mi alrededor. Cuando no vengo solamente a pensar o a mirar lo que está pasando o a criticar al hermano o a mirar la situación que está pasando. Cuando vengo y digo, Señor, no me importa nada, que vengo a adorarte, vengo a bendecir tu nombre. Quiero que mi vida se rinda delante de ti en esta mañana. Porque necesito de ti, Señor. Porque preciso de ti. Y se trata de una cuestión de vida o muerte. Necesito de ti, Señor. Necesito adorarte y reconocer tu grandeza y tu majestad. Necesito obedecerte y que tu voluntad sea hecha antes que la mía. Porque sé que después tú me vas a dar todo lo que necesito. Porque ¿quién mejor que nadie me conoce como tú me conoces? Necesito que se diga, que aquí en Siloé se diga, y el Señor Jesús hizo muchos milagros. Porque la gente que estaba allí, la familia Siloé, creyó y tuvo fe para creer. Y no hubo allí incredulidad. No había incredulidad allí. Había fe. Había expectativa de lo que Dios podía hacer. Y el Señor hoy nos invita a creer. Juan capítulo 20, verso 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Porque solamente los que creen pueden experimentar las maravillas del Señor. En Juan también capítulo 11 Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? En tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu situación. Y todos los que estamos acá creo que un día le entregamos nuestra vida al Señor. Y la pregunta más importante es que Él sea nuestro Salvador y podamos haberle recibido un día como nuestro Señor y Salvador y entender que Él es nuestro Dios, que Él es digno de toda adoración, que Él es digno de que hoy nos rindamos delante de Él, delante de su presencia, que Él es digno de toda gloria y de toda honra. Y en esta mañana hemos venido aquí a su casa a rendirle culto a Él y a creer lo que Él puede hacer y lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros.